Les saludamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, otra vez con ustedes, para seguir compartiendo la palabra de Dios a través de la Biblia. Lo que el Señor hizo desde la creación con su criatura hasta nuestros tiempos. Dice la Sagrada Escritura: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Quisiéramos en esta hora leer la palabra de Dios en el Salmo 84. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desde los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Un Selash. Bienaventurado el hombre que tiene en ti su fuerza, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Selash, otro silencio. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogerla antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía. El Salmo 84. Queremos agradecer a cada uno de ustedes por esa sintonía que nos anima y nos renueva para seguir con ustedes semana tras semana. Gracias por esos likes. Suscríbete, comparte. Si hay algo que te pueda ayudar en tu vida espiritual, usa este mensaje en tu familia, con tus amistades, donde sea posible. Lo importante es conocer a Dios. Y hablando de conocer a Dios, la gente de nuestro tiempo, al 2020, en tu nación, en el mundo, ¿conocerá a Dios? Quisiéramos en esta hora hablar de algunos atributos de Dios. Y quisiéramos empezar con lo que refiere San Juan capítulo 10, versículo 14. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Palabras de Jesucristo. Jesús y el Padre son la misma cosa. Pero la humanidad sigue sin conocer a Dios. Los hechos los está registrando la historia humana en el día de hoy. Lo demuestran con sus actos.
La humanidad no está tomando el principio divino para regir, para caminar en su vida cristiana. Y necesitamos leer su palabra, hablar su mensaje y hacerlo desde el mayor hasta el menor. Necesitamos conocer a Dios. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios. La Biblia tiene la certeza que hay un Dios. El Salmo 96:4 dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Hay otros dioses. Por eso Éxodo 20, puntualmente, cuando Dios habla a sus hijos, les da los 10 mandamientos. Nos enseña que Dios es santo. Él es el sujeto como el objeto de su relato. Dios, a través de la Biblia, se manifiesta a su pueblo. Y el fin último del mensaje del Creador a su criatura es redimir al hombre de su pecado. Dice Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Él nos bendijo en Cristo. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, según el puro afecto de su voluntad. No es que vamos a ser santos porque queremos. No, somos santos y debemos ser santos porque Él quiere, porque nuestro Creador, porque tu Creador quiere que seas santo. Para eso te ha creado. Pero ¿cómo habla? ¿Cómo habla Dios? Algunos dicen que tenemos que conocer a Dios. Él nos habla, pero a veces no le conocemos. El alesen, conocer a Dios. Por eso Jesús dice: yo le he dado a conocer el alesen. Es decir, la imagen misma de la sustancia de Dios está en Jesucristo. ¿Se acuerdan de Hebreos capítulo 1? De los versículos 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo. La pregunta sería: ¿y por qué no le oímos? ¿Qué dioses estamos buscando que se acomoden a nuestra forma de vida, dejando de lado al Dios verdadero? Dios actuó en su Hijo Jesucristo. Él era objeto en su propia acción. Santo, recto, misericordioso, perdonador, creativo y justo. El hombre tiene que reconocer su condición espiritual y pedir perdón a su Creador y empezar esa nueva vida, la que vino a ofrecer Jesucristo. ¿Quién es Dios? San Pablo responde en Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, y más bien siendo conocidos por Él, es decir, que Dios nos conoce. Dios sabe que tenemos otros dioses y que a veces es más fácil ser religiosos sirviendo a otros dioses.
o a otras formas de religión para escapar de conocer al Dios verdadero. Dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La pregunta es entonces, ¿somos hijos de Dios? En el mundo, ¿cuántos hijos de Dios le adoran? Como decía el salmo que leímos al comienzo. ¿Cuántos conocen a Dios? Y conocer viene del griego ginos kein. No es un conocer, dice, muéstrame a tu Dios para conocerlo. No es un conocimiento de vista o de oído. Es un conocimiento de corazón. Dice San Lucas capítulo 7, del verso 39 al 40. ¿Se acuerdan cuando entra una mujer donde estaba Simón y tenía como invitado a Jesús? Y esta mujer viene todo afanada para derramar este ungüento y lavar los pies del Maestro Jesús. Y Simón murmura y dice, si este fuera profeta, conocería qué clase de mujer se acerca a él. Entonces Jesús le dice, Simón, tengo que decirte una cosa. Conocer a Jesús, conocer a Dios, es más allá que estos ojos limitados que ven solo lo que se muestra. Ver y conocer a Dios es conocerle con el corazón. Luego dice San Mateo, capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es lo que Jesús le dice a Tomás: tanto tiempo que estoy con ustedes y no me habéis conocido, que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si no lo viere, no lo creyere. Pero a Jesús no se le conoce de esa manera. Y es más, Jesús quiere darse a conocer a nosotros. Dios quiere darse a conocer. Entonces, tenemos que saber en dónde Dios se ha revelado. En el Antiguo Testamento tenían pruebas indubitables de Moisés sacando al pueblo, ¿no?, de Egipto. Y en esos 40 años ellos habían experimentado en carne propia a ese Dios. Algunos dicen, sí, pero esos eran otros tiempos. Ya ese Dios del Antiguo Testamento ya no es el mismo del Nuevo Testamento. ¿No? El Señor Jesús lo dijo: los cielos y las tierras pasarán, mi palabra no pasará. Ese Dios es el mismo que ahora adoramos y servimos, y debemos buscarle para conocerle. La Biblia registra algunos nombres que se le da a Dios. Por ejemplo, Él. Sencillamente dice, ¿y quién te ha sanado? Él. ¿No? Él. Y Él deriva a Elohim. Y Elohim deriva a Dios. A veces también se le decía Señor. Por eso a Jesús le decían Señor. ¿No? En el Antiguo Testamento se le llamaba Jehová. Otros lo interpretan como el Yahvé. Dicen, no, Jehová es un nombre que lo usan algunas religiones. Mejor vamos a llamarle Yahvé, Yahvé. Pero se está refiriendo al mismo Dios. Es decir, el inmortal.
ese que existe, que no tiene límite. En el Nuevo Testamento, para ir en concordancia con el Antiguo Testamento, se usaba la palabra Kyrios. Y Kyrios significa Señor. Y eso es lo que mucho se le llamó a Jesús, Señor. Dentro de todos los atributos de Dios, tenemos los atributos absolutos y tenemos los atributos relativos. ¿Qué quiere decir con los atributos absolutos? Estos atributos solo Dios los tiene. Nadie más los puede tener, aunque quisiera. Porque Él es el Dios creador. San Juan lo resumió ahí, Jesús lo resumió en San Juan capítulo 4, versículo 24, ante la mujer de Samaria. Y Jesús le dice allí, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan capítulo 4. Entonces, Dios tiene el fundamento de toda existencia en sí mismo. Algunos dicen la creación después de Génesis, y luego te pregunta por ahí y le dice, ¿y a Dios a quién lo ha creado? No. Dios tiene existencia en sí mismo. Ya en el Nuevo Testamento, miren esa definición que hace Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 17, versos 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como que si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas. A Dios nadie lo creó. Él es y será. Por eso es que tenemos que conocer a Dios. A Dios no lo podemos traer y poner aquí. Dice, vamos a poner a Diosito aquí. No, pero ahí ese lugar no está bien. Vamos a ponerlo a el otro lado, acá. ¡Uy, qué bonito se ve Dios ahí! Dios no necesita de las manos del hombre para manifestarse. Basta que tú le creas. Como dice Jesús en Juan capítulo 4, Dios es espíritu. Deja que entre en tu vida. La infinitud de Dios es un término aplicado solo a Él. No hay barrera, no hay límite. Su poder, su sabiduría y su bondad. Él sabe cómo venir sin separarse del lugar en donde estaba. Él sabe cómo irse sin dejar el lugar al que ha venido. Pero también está la eternidad de Dios. Él está sobre todo tiempo. En el Antiguo Testamento, y Éxodo 3:14 lo registra, el yo soy. Cuando le preguntaba ahí Moisés, ¿y si voy y me pregunta, ¿quién te envía? Dios le decía, el yo soy. Dile, el yo soy. Y Jesús, ya en el Nuevo Testamento, Apocalipsis registra estas palabras célebres, hermosas y eternas. Capítulo 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, eres tú. Salmos 92. Es decir, que Dios habita en la inmensidad y la eternidad.
Por ejemplo, hablando de la inmensidad, podemos ir a Segunda de Crónicas, capítulo 6, en el versículo 18. Mas, ¿es verdad que Dios habita en el hombre, con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. El Dios eterno se le ha placido venir a su criatura. Por eso el Salmo 8 reza: ¿y qué es el hombre para que tengas de él memoria y te acuerdes de él? Dios quiere, ama en esa bondad infinita a su criatura. Dios es inmenso. Esa inmensidad está en armonía con las operaciones y la providencia desde su creación. Hay un orden en la naturaleza. Hay un orden en la firmeza del universo. El agua, el mar, le obedece. El sol, la luna, las estrellas, el día, la noche. Todo está en un orden divino. Santiago 1:7 dice esto: toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto y del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia, sigue con su propósito divino, redentor. Así como dijo en el Antiguo Testamento el yo soy, en el Nuevo Testamento Jesús dice yo soy. Y Juan, como lo vimos en otro tema, registra los yo soy de Jesús. La perfección de Dios. El ser divino no carece de nada. Dios es único y absoluto y no tiene defecto. Algunos que dicen: ¿y Dios pecará? ¿Estará en el pecado? Dios no tiene carencia de nada. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Y Jesús hace mención de este bien supremo en San Mateo 5:48, en el cual algunos se sorprenden de esta palabra. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo aquí es que Dios es perfecto. Y nosotros no vamos a igualar esa perfección de Dios. Por lo menos vamos así a una similitud o a una dependencia. No una perfección absoluta, sino una perfección relativa. Porque somos hijos de Dios. El Padre tiene en su ser todo lo que necesita para ser nuestra bendición eterna. Hablando de los atributos relativos, podemos ver su omnipresencia. El Señor se encuentra en donde quiera que sus criaturas están. Dios no está en donde tú quieres que esté. Él está donde tú estás. Cuidado con las oraciones. Dele libertad al Señor. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. En la humildad, cuando buscas al Señor, ahí está Él. Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar
el corazón de los quebrantados. Lucas capítulo 4. ¿Para qué vino Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los quebrantados de corazón. Isaías 57 ya lo estaba diciendo 400 años antes. El Señor conoce cada acto que hacemos, cada palabra, cada pensamiento y cada sentimiento que posee la naturaleza humana. No es que vas a buscar un lugar donde nadie te pueda ver. No hay lugar donde Dios no esté. Ahí está. Pero también está su omnipotencia. Dios puede hacer todo lo que se le place. Y ni hay nada difícil para Él. El Salmo 32, 17 o Jeremías 32, 17 registra: Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Repito, Jeremías 32, 17. No hay nada difícil para Él. Y el Salmo 115, 3 dice: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Luego, en el Salmo 33, de los versos 8 y 9 dice: Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Ese es nuestro Dios, que tenemos que conocer. Somos hechura suya, a su imagen y semejanza. Necesitamos conocer a Dios. Por eso le adoramos. Por eso vamos a los templos, para que de una manera reverente nos acercamos a Él. Y hemos separado un día para adorarle, para exaltar su nombre. Nos acercamos porque tenemos confianza en Dios y que Él nos escucha. Efesios capítulo 3, de los versos 20 y 21 dice: Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Dios tiene un perfecto conocimiento de sí mismo y de todas las cosas. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. El Señor traspasa estos lugares con su ser. Isaías 46, 9 al 10. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio el porvenir desde el principio. Mi consejo permanecerá y lo haré todo lo que quiero. La omnisciencia de Dios, ese pensamiento que perdura para siempre. En el Nuevo Testamento, Pablo quiere agregar esto: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Reconocer la omnisciencia de Dios. Pero tenemos a un Dios bondadoso, un Dios que desea la felicidad para sus criaturas. No es un Dios
que castiga y hace cosas malas. Es un Dios bondadoso, pero sí, es un Dios santo. Y en esa santidad tiene que quitar lo que no está bien delante de su presencia. Su bondad se aplica a toda la creación. Dios no olvida. Lucas capítulo 12, versículo 6, cuando Jesús está ahí con sus discípulos en el campo y dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Dios nos conoce. Dios sabe lo que necesitamos. Hay que pedirle lo que nos hace falta, porque Dios no se olvida de nosotros. El Salmo 23, tan conocido, en el versículo 6, reza: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Cuando estamos en el camino de Dios, la bondad es el fruto del Espíritu. Cuando Pablo escribe de esto en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Cuando andamos en el Señor, caminamos en el Señor, tenemos que dejar fluir lo que está de Dios en nosotros. Pero también está su santidad. La santidad para gobernar en la vida del hombre, hecho a su imagen y semejanza, para hacernos limpios y puros de corazón, solo mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La santidad de Dios manifiesta su carácter general. Para algunos es la unión de todos sus atributos. Es decir, dicha santidad es la plenitud de la excelencia moral de Dios. Podemos leer Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Ese es nuestro Dios, que necesitamos conocer para vivir conforme a sus preceptos, conforme a sus mandamientos, para vivir conforme a sus ordenanzas. Apocalipsis capítulo 4, en el versículo 8, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Luego en el capítulo 15, versículo 4, hay un cántico. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Este es nuestro Dios. La santidad es la norma para los hijos de Dios. Levítico capítulo 11, versículo 44, nuestro Señor es muy claro y nos dice: porque yo soy santo, dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Nosotros somos las criaturas de Dios. Y como criaturas de Dios hemos venido a Jesucristo y somos nuevas criaturas. Y esas nuevas criaturas son los cristianos, que deben ser santos.
No una santidad absoluta, sino una santidad relativa. Pues a través de la santidad nos comunicamos con Dios. Queremos terminar diciéndoles que adoramos a un solo Dios en santidad. Que creemos que Jesucristo es la ofrenda propiciatoria, que a través de Él podemos alcanzar a ese Dios no conocido, como decía Pablo, pero tenemos que conocerlo. Necesitamos difundir a todas las personas quién es Dios, qué necesita Dios de nosotros, sino ser hijos suyos para estar en una comunión con Él. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solo como hijos de Dios, formando una iglesia santa, sin mancha ni arruga, un pueblo, una nación santa, podremos cambiar este mundo. Otras generaciones que lo conocemos por historia, sabemos cómo han gozado la presencia de Dios, pero también sabemos el castigo de Dios sobre esas generaciones que no le tomaron en cuenta. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a conocer a Dios, y una vez que le conozcas, a través de Jesucristo, le podamos servir ahora hasta que vayamos a su presencia. Amén. Ya.